¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar mi TIC. La materia es Teoría Económica. Nos tocó dar 10 propuestas para mejorar la economía de México. Mi licenciatura es en Derecho, soy la maestra Edith García Zaragoza y mi docente es el licenciado Guadalupe Pérez Monter. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, en la introducción quise poner qué es la economía. Sabemos que es una ciencia social que administra los recursos para satisfacer las necesidades de los humanos. El Estado va a tener que garantizar y desarrollar todas aquellas estrategias que se requieran, así como planes de desarrollo para lograr ese objetivo, administrar los recursos disponibles que tenga en su poder. En el caso de México, pues México es un país en vías de desarrollo, ocupa el número 11 en lo que es su base de su Producto Interno Bruto, es uno de los más importantes porque tiene mucho Producto Interno Bruto, entonces es bastante importante en este sentido porque su economía debe de mantenerse. Claro, a lo mejor probablemente las políticas del Estado no han sido tan viables para poder sostenerla y hemos sufrido inflaciones e incluso crisis económicas. Los indicadores de la economía, para poder saber cómo está la economía en México, debemos de saber que, por ejemplo, es Producto Interno Bruto, las exportaciones, las importaciones, también podemos medirlo a base de la tasa de empleo, de desempleo, los nacimientos, los niveles de estudio, todos aquellos indicadores que nos van a decir cómo está la economía en México. Ahora bien, ¿qué proponemos para mejorar esta economía? La primera de mis propuestas es incrementar los contribuyentes cautivos. El sistema de recaudación de un país es la columna vertebral, es decir, este sistema es el que va a permitir recaudar todos aquellos ingresos para poder dispersarlos desde lo que es lo público hasta ayudas a lo que es lo privado. Para mí, esta propuesta es una de las mejores, es incrementar los cautivos, es decir, que la gente tenga una cultura que tiene que contribuir al gasto. De hecho, nuestro artículo 31 constitucional establece la obligación de todos aquellos ciudadanos para contribuir dentro del gasto. Entonces, incrementarlo sería en beneficio. De hecho, actualmente en México no tributamos ni siquiera del 30 al 25% de las personas que somos, y somos 120 millones. Imagínense cuántas personas son las que dejan de aportar al gasto público. Disminuir el porcentaje de impuestos. Si logramos captar más personas que tributen, que aporten al gasto público, pues podemos disminuir nuestros porcentajes de impuestos. Pues al hecho de ser más, pues tendremos un porcentaje menor para contribuir y aún así no desfalcaremos las arcas de nuestra nación. En los últimos sexenios, de hecho, el más alto fue el pasado. La tasa ISR provocó una contracción económica ya que llegó a toparse al 32%. Imagínense, de la utilidad que tú pagues el 32% de lo que ganas, a verdad como contadores también se nos hace muy excesivo. Entonces, disminuirlo, pero contribuir más, yo creo que les ayudaría. Incluso el IVA, llegamos a toparlo ahorita el 16%, cuando realmente al principio era desde el 12, el 15, fueron las tasas que se pusieron. Incluso en las zonas fronterizas está ahorita al 11%. La propuesta es bajar tasas impositivas, tanto ISR como IVA, para tratar de hacer atractivo la formalidad y que más personas entren a contribuir en los impuestos. Esa sería la segunda. La tercera es recortar el presupuesto a la burocracia. La verdad es que, como nosotros sabemos, si una empresa tiene más del 50%, del 70 o 80% pagando en nóminas a la gente que trabaja, pues la verdad es que no es negocio. De igual manera, si el SAT y todo el sistema, que es el tesorero, que tiene todo guardado, se la pasa pagándoles a lo que es la burocracia, pues la verdad es que ni siquiera va a haber dinero para dispersarlo. Por lo tanto, uno de los lastres más comunes en la administración pública es el pago de la nómina. Esta propuesta es el recorte en cuestiones administrativas, evitar nepotismos e influencias y designar dichos recursos a algo más productivo. Entonces, lo más importante sería cortar, porque a veces necesitan asesores o personas que les ayuden a hacer su trabajo, cuando realmente un servidor público para eso se postula, porque sabe ejercer un cargo. Entonces, para mí sería el recorte de presupuesto. 4. Implementar programas sociales directos. A lo mejor muchos criticarán a algunos de los gobiernos de dar programas sociales. Para mí se me hace una de las cosas más importantes para poder llegar con los ciudadanos, a los ciudadanos que comparten esta nación, pero que sean de forma directa. Regularmente lo que utilizan los gobiernos es apoyar de forma económica por medio de programas sociales. Lamentablemente, al dispersar estos recursos,
se va disminuyendo el monto por las diversas gestiones y al final al último destinatario llega una pequeña cantidad. ¿Cuánto no hemos visto que puedes ir tú a afiliarte a un programa y resulta ser que te llevas más del 20-30% de lo que era realmente el préstamo, por así decirlo, que te iba a dar el gobierno, y termina siendo que la persona que administración la gestión te pide un moche, por así decirlo, para que te pueda ayudar? Entonces, evitar eso, que lleguen de forma directa. El gobierno lo puede administrar por medio de autentificaciones, como ahora lo vemos, como la firma electrónica, documentos electrónicos, y ya sería directamente con el contribuyente o con el ciudadano. Eliminar la tenencia, para mí este es uno de los más importantes. Di no a la tenencia, puesto que es un impuesto que se vino a nacer desde los Juegos Olímpicos para sufragar todos los gastos que se vinieron llevando aquí. Entonces se me hace hasta incluso inconstitucional pagar una contribución o un derecho por un bien que tú ya tuviste y que lo sigas usufructando año con año. Entonces, para mí, disminuir la tenencia o quitarla totalmente ayudaría a lo que es la economía de las familias y por lo menos reactivaría la de la nación. Desarrollar un plan para el aumento paulatino del salario mínimo. Este es una muy importante, de hecho fue un tema de alguna vez de una de mis tesis, en la que dice que debemos de aumentar el salario mínimo. ¿Por qué aumentarlo? Porque así las personas, cada uno de los trabajadores tendría más recursos económicos para poder apoyar. Si le llegas más dinero al papá o a la mamá, pues tiene mucho más derecho para poder llevar a un hijo y ofertar por una mejor educación, ofertar por un mejor servicio médico, ofertar por muchas cosas. Los salarios mínimos son muy importantes. Antes no se venía, ahorita es el más alto. De hecho, constamos de que son casi 123.22 el salario mínimo que tenemos aquí. Es uno de los más altos a través de la historia de México, y después de la recesión. Entonces, pues un salario mínimo puede sostener con decoro y comodidad a una familia. Entonces, para mí es importante. Lo digo paulatino porque hay muchas cosas que se basan en salarios mínimos y no podríamos toparlo, como los créditos que se van renovando. Entonces, también podría haber una pérdida. No es así de sencillo. Incrementar la exportación y disminuir la importación de productos y servicios es muy importante. Cuando un país o una nación le vende más al extranjero, capta más divisas de extranjeros, y cuando él compra menos al extranjero, lo que lograría es una economía estable, puesto que nosotros estamos vendiendo más, pero nosotros no estamos gastando en comprar más. Además, México es rico tanto en productos, minerales, alimenticios, de grano, tiene muchísimos, igual que de servicios. México y los mexicanos somos muy capaces de dar y prestar servicios de calidad. Entonces, para mí sería muy importante tratar de buscar una economía independiente y ya no tan dependiente de otros productos que tenemos, y los productos mexicanos son muy buenos. Integrar el plan de estudios a nivel básico, el civismo y las finanzas. Bueno, indiscutiblemente yo siempre he criticado el sistema de educación porque quitó lo que es el civismo, en donde por lo menos un niño de primaria podría entender lo que son sus garantías individuales, lo que tenía sus derechos y obligaciones como ciudadano. Y las finanzas, integrarlas, pues al final de cuentas las finanzas personales siempre van a ser un punto importante de educar a tu pueblo en qué debe de gastar, cómo debe de invertir, y no dejarse ir simplemente por lo primero y que a la quincena ya ni siquiera tenga, al siguiente día de la quincena ni siquiera tenga para poder dar de comer a sus pequeños hijos, o a sufragar sus gastos de sus créditos o de su telefonía. Es importante tener un estudio. Recordemos que un pueblo educado siempre va a ser un pueblo que le pida a un gobierno altas rendición de cuentas y unos servicios altos. Entonces, modificar el nivel básico para meter lo que es el civismo y las finanzas. Para mí sería muy importante educarlos. Eliminar trámites burocráticos para la apertura de un establecimiento. Nosotros sabemos que después del 100% que se abren los negocios, en el primer año el 65% desaparece o perece. ¿Por qué? Porque hay muchos trámites, regularmente les piden licencia, ni siquiera aquí hay una tabulación que te permita decir cuánto te va a cobrar y por qué la licencia de funcionamiento, el cambio de uso de suelo. Hay demasiados trámites que se tienen que hacer. Quitando todo esto tal vez se puede ayudar más a la economía para que aperturen más y se pueda llevar, y evitar mordidas y chantajes. Número 10 es eliminar la burocracia en trámites para lo que son apoyos de las pymes. Yo siempre voy a apoyar a las pequeñas y medianas empresas porque son un impulso muy fuerte para la economía, pero evitar que abusen las autoridades municipales regularmente, que dan mochadas para poder hacer un trámite. Quitarla, que directamente el contribuyente o realmente el ciudadano pueda hacer el trámite. Recordemos, pero eso qué, volverlo a la formalidad con un certificado de fiel, o en su defecto por lo menos que entre lo que es al SAT.
y en esto mismo quitar todo, darle un paquete completo donde el mismo trámite te permita darte de alta ante el SAT, ante el IMSS y ante todos los trámites municipales, quitarías muchas mordidas. En conclusión, la nación pues tiene que garantizar el bienestar a todos sus ciudadanos, así como de hacer un desarrollo económico y armónico sustentable, tiene que dar todos los que son los planes y los proyectos que le permitan crecer a la economía. Recordemos que esto jamás puede quitarnos de vista que el Estado está obligado, pero también para que todo esto se lleve a cabo, los individuos que forman parte de la nación deben ser conscientes y empáticos para poder llevar a cabo todas las estrategias y trabajar siempre juntos de la mano, pues un Estado solo no puede contra todos sus pobladores, deben de estar en sinergia para que pueda salir adelante una economía de una nación. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería mi presentación. Espero que les haya gustado y que las propuestas pues sean de su agrado y les haya ilustrado un poquito. Muchas gracias, compañeros y profesor.